Muy bien, estamos en contacto con el obispo diocesano de la provincia de San Luis, Monseñor Gabriel Barba, desde el Chorrillero y desde Radio Dimensión. Los saludamos. Muy buenos días, Monseñor. ¿Cómo le va? Buenos días, tanto tiempo que no ando por acá por la Exactamente, radio. exactamente. Tanto tiempo que no anda por la radio, pero palabra cumplida, ¿eh? Prometió conversar con nosotros antes de fin de año. Monseñor, en la homilía fue muy contundente la frase en la homilía de ayer y lo que ha venido sosteniendo anteriormente, vinculado a la interrupción voluntaria del embarazo, a la IVE o aborto. No tengan miedo de votar por la vida, aunque se pague un precio. No tengan miedo a jugarse, dirigido a los legisladores. ¿Hay miedo en algunos legisladores a votar a favor de la vida? ¿O hay algunos que piensan, no, tengo que votar a favor del aborto porque, bueno, esa es la línea, esa es la tendencia, por más que no se tenga ese convencimiento? Ujú. No puedo decir que tengan miedo, no, porque no me puedo meter en sus cabezas, ni he hablado como para que me digan eso, pero me lo puedo interpretar, por eso lo digo, es mi lectura. No, lo que sí no tengo ninguna duda, del volumen de presión que se les está haciendo a los legisladores desde, perdóname que uso un término que no me gusta, pero bueno, Sí, desde los verdes, ¿no? sí. Los colectivos que están pro abortos, verdaderamente me consta que están militando, metiendo presión a los legisladores, me lo están diciendo por todos lados. Este, no pasa eso desde otros lados, pero sí desde los pro abortos me consta, me lo dicen permanentemente por todos lados. Entonces, acá me quiero poner en la persona de los legisladores y claramente lo personal pesa mucho porque acá hay una cuestión de conciencia, hay una cuestión de formación, hay una cuestión de humanidad sobre todo y puede ser también de fe, puede ser o no, pero de humanidad seguro siempre. Después las presiones políticas internas, acá se trabaja mucho en bloque, no son individuales, entonces también cuál es la orden política que se viene para esto, eso no es gratuito, y bueno, todo eso tiene que generar muchas presiones al momento de emitir el voto y me atrevo a decir que hay que ser valiente para oponerse a algo que pareciera que hoy fuera políticamente incorrecto, jugarse por la vida, es tristísimo esto, pero es así, Sí. la imposición del tema hoy es, pareciera, el aborto, estamos hablando del aborto como si fuera, no sé si cambiarse una camiseta, ¿no? Cuando me remito a la Constitución Nacional, que estamos tocando la vida humana, y sin embargo, bueno, es un tema que se sigue presionando, así que bueno, ojalá estén dispuestos a pagar el precio que tuvieran que pagar votando a conciencia y votando por la vida. Decía usted del rumbo político al que va el legislador de la fuerza a la que pertenece. Y bueno, recién poníamos en el aire declaraciones de una legisladora que pertenece al gobierno nacional y que decía, es como una causa propia, dice, seguramente antes de fin de año vamos a tener la ley sancionada. Es como, dice usted, ¿no? Una actuación o una decisión en grupo o de un partido o de un gobierno. Es que El sí, es propio así. ministro de Salud lo ha dicho en todas partes. Dios mío, Todos los peronistas deben sin votar, palabras. todos los peronistas deben votar a favor del aborto, dijo Ginés González García. Se ve que se olvidaron lo que decía Evita, ¿no? Que vayan a las fuentes si son peronistas y evitan, esto ha sido muy claro, muy clara, muy clara. Vayan a la fuente de Evita, me encanta que sean peronistas, que escuchen a Evita. Monseñor, yendo a hablar de la iglesia en San Luis, usted en el tiempo que lleva de obispo diocesano, se han notado cambios públicos, notorios y seguramente otros cambios internos de los cuales desconocemos totalmente los mismos. Por ejemplo, se han notado cambios en la comunicación, que es mucho mayor, hay una mayor presencia de la información de la iglesia en las redes, en los medios.
también tomó la decisión de rotar a sacerdotes de parroquias, el tema de la comunión, la posibilidad de tomar la comunión en la mano también. ¿Cómo ha percibido usted que la comunidad ha recibido estos nuevos rumbos? Bien, hablaré de cosas así generales, porque siempre estas son decisiones que pobres, algunos sufren más y a otros les duelen. Yo permanentemente sigo yendo a las comunidades. Este fin de semana fui a varias, Sí. y, y con cariño y con dolor. Hay gente en las comunidades que me dice: padre, anoche mismo, por hacer memoria, dice: padre, no nos saque al padrecito tal, no lo cambie. Este, y claro, se juega acá mucho afecto y cariño, porque no es que yo cambie a los curas porque son malos o porque hacen las cosas malas. Digo, yo hace muchos meses desde que llegué que estoy teniendo una mirada global de la diócesis, planteo una reestructuración muy importante, se puede ver por el volumen de los movimientos. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Fortalecer las comunidades en algunos casos, en otros casos atender cuestiones personales de los curas por distintos motivos. Entonces, siempre es en orden a un bien mayor. Ese es mi único objetivo: un bien mayor de la diócesis, un despertar la iglesia, un sacudir el polvo y darle de nuevo. Siempre estos cambios nos obligan a empezar a vitalizarnos, a renovarnos, a desestancarnos, a abrirnos. Bueno, eso es un poco lo que ha sido mi mirar. He trabajado muchísimas horas y días estudiando, dialogando, mirando, caminando, teniendo contacto directo. De ahí después la síntesis que se ha expresado en estos movimientos. Uh-huh. En general, te debo decir que he tenido muy buena respuesta y aceptación de los cambios que generan, así, pero lejos a grandes dimensiones. Uh-huh. Y por supuesto, siempre algunos sectores a lo mejor más individuales o más pequeños que no les gusta que haya cambiado el párroco, que no están de acuerdo con mis decisiones. Bueno, esto es una realidad que la entiendo y que bueno, que es así, pero insisto en esto. Uh-huh. Creo que ha sido bastante bien vista por la mayoría todos los cambios que he hecho. Yo he tenido oportunidad de conversar con un par de sacerdotes que conozco, que son amigos en realidad. Me han manifestado algo que le pregunto a usted. Ellos han notado un mayor acercamiento de la gente, por más que haya pandemia, un mayor acercamiento por la vía que se pueda hacia el párroco, hacia la iglesia, hacia la parroquia. Han notado, dice, un mayor movimiento. ¿Usted que recorre la provincia lo percibe así? ¿Se lo cuentan así los párrocos? La verdad que con los párrocos estoy teniendo muy buen diálogo y mucha cercanía. Uh-huh. Y más allá de que podemos estar más cerca o no en el pensamiento, que eso no tiene por qué ser así, de una manera u otra, sí se dan cuenta que cuentan conmigo, que caminamos juntos, que los escucho, que respondo. Saben, los curas tienen conmigo, todos tienen un trato directo y respondo inmediatamente a sus demandas. Después, que haya habido más apertura, no sé cómo vos acabas de decir, ¿no? Sí. Ojalá sea así, me encanta. Yo no tengo el parámetro anterior como para poder medir, pero sí me doy cuenta que hay mucha respuesta por donde yo vaya. Y después uh-huh. Otra cosa que en esto les tengo que agradecer infinitamente a todos ustedes: a donde yo vaya la gente me conoce, y eso que hace el 11, ya hace 5 meses que estoy acá, pero todos, yo a donde camine de la provincia, todos me saludan y me conocen y bienvenido, y la verdad que es muy lindo. Sí, tal vez en una de esas, corre por mi cuenta, era algo que se estaba esperando. Por eso el conocimiento, uno esperaba y quería saber, o estaba esperando que alguien viniera, entonces el nombre se le queda y es algo que uno venía esperando, creo, en la diócesis de San Luis, o por lo menos en la opinión de mucha gente. Monseñor Diego Masi dialoga contigo.
¿Cómo vamos, señor? Buenos días. En, Buenos días. en los diálogos anteriores que habíamos tenido, usted nos contaba que estaba en una etapa de diagnóstico, estaba tratando de ver cómo estaba la iglesia de San Luis. A casi Sí. 5 meses de haber asumido en la diócesis, ¿qué diagnóstico hace del lugar que usted encontró y cuál es el camino que elige, digamos, para el futuro? El camino que elegí, ya lo están viendo. Bien. Ya lo he manifestado con mis cambios. El diagnóstico, por ahí te lo resumo, si quieres, en esta frase: una iglesia que necesitaba abrirse en muchos sentidos, Entonces, yo lo que estoy haciendo es, no estoy haciendo nada ni extraño ni novedoso para la iglesia en general, para la iglesia universal, pero que a lo mejor acá en San Luis hacía falta un poquitito más de ayornamiento. Entonces, bueno, yo estoy trabajando mucho hacia ese lado, hacia abrir. ¿Abrir qué significa? Comunicarnos, por eso que también, como decía Nino recién, ¿no? El sistema de comunicación también marca una línea de camino que tiene que ver con la transparencia, con la apertura, con el no ocultar información. No digo que antes se hiciera, pero lo digo positivamente desde como yo trabajo. Que la comunicación sea transparente, eso me parece que es muy sano, y por eso que evita después especulaciones, chusmeríos, que dice, que no dice. Bueno, entonces la comunicación más directa me parece que ayuda mucho a esta teoría que yo te decía del abrir, de integrar la diócesis a la región, de integrar la diócesis a la nación. Esto lo digo en términos pastorales, en la pastoral juvenil, pastoral carcelaria, pastoral de la salud. Yo me muevo en los ámbitos de iglesia y ya estoy trabajando muy firme en nuestra integración desde San Luis a las distintas áreas y pastorales de la Iglesia de Argentina. Bueno, es parte también de mi diagnóstico, y después, trabajar fuerte con la formación de nuestros seminaristas. Ahí estoy muy involucrado, estoy yendo todas las semanas al seminario, convivo con los seminaristas toda una jornada, y la verdad que agradezco esta oportunidad de tener un seminario propio. Yo antes no la tenía, y estoy trabajando mucho en el fortalecimiento y en el crecimiento del seminario de San Luis. En eso me estoy comprometiendo firmemente. Monseñor, en esto de abrir la iglesia en época de pandemia y con el trabajo social característico e histórico que tiene siempre la iglesia, por lo menos la iglesia universal, ¿qué mirada hay sobre lo que tiene que ver con el tramado social en pandemia? ¿Ustedes ven que ha sufrido algunas consecuencias, ha tenido algún tipo... ¿Cuál es la mirada que tiene sobre cómo está hoy, digamos, los distintos sectores de la provincia? La pandemia, con toda la complicación que nos hizo, nos sigue dejando muchas enseñanzas y muchas cosas, y sobre todo aprender a trabajar de otra manera. En la iglesia, creo que también la iglesia de San Luis, yo hablo de lo que a mí me toca, Sí, no, me parece bien. En la iglesia de San Luis creo que también tenemos que desarrollar, porque estamos un poquito quedados, todo el tema del servicio social desde la iglesia, que nosotros lo solemos organizar desde Cáritas. Entonces yo quiero que las comunidades, las parroquias, los sacerdotes, crezcamos en conciencia de que el servicio a los más pobres, el trabajo social desde Cáritas, es también evangelizar. Evangelizar no es solamente dar catequesis, celebrar misa o los sacramentos. También el camino social es parte de la evangelización. Por eso, uno de los primeros nombramientos que hice fue del equipo diocesano de Cáritas, con Mónica Neme a la cabeza, que es una gran mujer que tenemos acá en San Luis, con el objetivo de que la organización de Cáritas crezca. Creo que en eso, con el tema de la pandemia, acá se han dado pasos y falta muchísimo más, insisto, hablo desde la iglesia, en dar pasos en el tema social. San Luis es una provincia, yo vengo del conurbano, donde la realidad social es extrema por lo negativo. Sí. Acá sin duda estamos en otro nivel, en otro lugar, estamos mucho mejor, pero sin duda también somos parte de la Argentina y somos parte de un mundo en crisis, donde lo social es una cosa que hay que seguir trabajando día a día. Monseñor, esos números que la UCA dio acerca de los niveles de pobreza, el aumento de la pobreza en la Argentina, el aumento de la cantidad de pobres en el país,
¿Se percibe aquí en San Luis también? Sí, sí, por supuesto. No sé si a tan alta proporción, creo que los números de la UCA están hablando casi un 44%, ¿no? Sí. No sé si acá será tan alto, me atrevería a decir que no, pero no hablo por una mirada superficial, ¿eh? Creo que acá eso lo decía desde un principio, desde mis primeras impresiones en San Luis. Creo que el piso social, el piso de la realidad social está un poco más alto que en otras realidades de Argentina. A lo mejor con una perspectiva, con un techo no muy alto, pero sin embargo el tema habitacional, hay varios temas que están mucho mejor de todo lo que he visto hasta ahora hablo de mi tiempo de sacerdocio. Monseñor, retrotrayéndolo al tema inicial de la charla, los distintos muestreos y las distintas encuestas que están dando vuelta indican que en San Luis, digamos, por lo menos la población de San Luis se manifiesta en contra de lo que es la legalización del aborto. Y buena parte de sus legisladores van a votar a favor de esta ley. ¿Qué reflexión le merece o qué mirada tiene sobre esa posible contradicción entre la representación ciudadana y los que piensan los ciudadanos? La política es el arte de lo posible y la democracia, bueno, es un ejercicio permanente, ¿no? Donde nos vamos purificando y vamos construyendo una sociedad buscando el bien común. A mí realmente en esto me encantaría que los legisladores nos representen. Yo estoy convencido que San Luis es una provincia muy a favor de la vida, muy a favor de la vida. Lo que pasa es que, insisto, pareciera que a nivel global, a nivel mundial, eso es políticamente incorrecto. Entonces, si hoy las presiones que reciben nuestros gobiernos, sobre todo desde el exterior, son muy fuertes hacia este punto. Ojalá los legisladores vean, escuchen a su pueblo y voten de acuerdo a lo que piensa la mayoría de su gente, a los que ellos representan, porque están ahí porque nosotros los votamos. La última de mi parte y sobre este tema también, considerando que el aborto es el fracaso de todo, o sea, no hay otra... Sí, tal cual. No hay otra mirada, por lo menos de parte de muchos. ¿Qué caminos o qué política de Estado se deberían desarrollar para evitar este fracaso? Y yo creo que acá claramente, si llegamos a este tema, es porque hicimos bien otras cosas previas, y en esto creo que como iglesia también tenemos que hacer un mea culpa de ser más generosos y más abiertos en trabajos previos más allá de los distintos pensamientos. Pero acá hay que fortalecer una educación sexual de los niños, de los jóvenes. Estamos en un mundo tan contradictorio, ¿no? Porque por un lado es aparentemente muy abierto en todo sentido, pero después tienen una gran ignorancia en todo el tema de verdadera educación sexual. Yo creo que hay que trabajar profundamente desde ahí. Nosotros desde la iglesia tenemos que hacer esto con nuestros idearios. Nosotros tenemos una antropología y una cosmovisión de la persona, que es por donde nosotros tenemos que trabajar. No todos van a compartir esta misma mirada del hombre, bueno, pero lo importante es que se dé de verdad una verdadera educación sexual a los niños y adolescentes y jóvenes para no llegar al fracaso que bien lo hicimos de este tema del aborto, ¿no? ¿Qué cambiaría o qué va a cambiar si se llega a sancionar esta ley? ¿Qué va a cambiar? El primer precio que se va a pagar es ¿no? Se va a pagar con el precio de la vida de inocentes, creo que eso es lo más grave. Y bueno, y yo creo que nos va a obligar a seguir trabajando mucho más, para que las mujeres y los hombres que estén involucrados en estos temas puedan ser libres y aunque la ley lo permita, sus opciones personales no lo lleven al aborto. Uh-huh. Monseñor, muchísimas gracias por atendernos y que tenga usted una fantástica jornada de trabajo, muy amable de su parte, ¿eh? Bueno, gracias, que Dios los bendiga mucho a ustedes, a la audiencia, gracias por ese llamado y bueno, vamos caminando hacia un fin de año que sea en paz y con esperanza para todos. Gracias. Adiós, hasta luego, Monseñor. Chao. Monseñor Chao. Gabriel